Señoras, señores, ¿cómo están? Muy buenas noches, les saludamos. Iniciamos de frente al Poder Empresarial. Hoy transmitimos desde el set que utilizamos en De Frente al Poder. Por una razón de carácter técnico, adecuaciones que están haciendo en el set de Frente al Poder Empresarial, es que hoy transmitimos desde aquí. Este programa se transmite a través de GDL, tu estación, y 144 de Sky a toda la República Mexicana, a la Unión Americana y a otros países. Gracias por acompañarnos. Y también se va a repetir en la señal de 8 TV el próximo 30 de diciembre, ¿sí?, a más de 100 ciudades en la República Mexicana y a todo el sur de los Estados Unidos. Gracias por acompañarnos. Mire, bueno, por supuesto es una época en la que pues se hacen los mejores propósitos y se desea lo mejor a quienes queremos. Pero también no podemos evitar hacer una reflexión realista, tratando de apegarnos a la objetividad de lo que fue el 2008 y de los pronósticos con respecto a lo que será el 2009. Por todos lados, todo tipo de instituciones, organismos internacionales, nacionales, se dice que el próximo año será uno de los peores en materia económica para el planeta. Es por eso que hoy le pido que nos acompañe, porque durante este 2008, si alguien fue acertado, si alguien estuvo muy cerca de lo que sucedió durante el 2008, y hablo en términos del comportamiento financiero internacional, es Carlos Ramírez Powell, analista de los mercados internacionales, a quien le agradezco, mi querido Carlos, que estés con nosotros, Oscar, y que hoy habremos de dialogar contigo para que nos digas, en principio y para iniciar por algún lado, ¿qué sucedió que hoy en todo el planeta las cosas en términos financieros están mal? mira, primero hay que hacer una aclaración muy importante. Efectivamente, yo estuve en el bando de los acertados. No fui el único, no fui el primero en decirlo. No fui el Einstein de la película. Mira, desde el año 2003 veníamos avisando de esto en la estación de radio en la que yo trabajaba, de que se estaba generando una burbuja en el mercado inmobiliario que iba a provocar problemas. Conforme esta se fue desarrollando, el nivel de alarma y el tono de voz y el timbre de voz que utilizaba yo para avisar de los problemas que esto estaba generando se fue incrementando de volumen. Sin embargo, mira, no es un problema real de falta de inteligencia de las autoridades centrales de los bancos internacionales y de los bancos gubernamentales alrededor del mundo, el que no hayan dado aviso, es que están constitucionalmente impedidos de dar aviso. Le corresponde a lo que se podría llamar el plano de los economistas marginales el dar la voz de alerta, porque un banquero central está impedido de decir que tiene un problema. O que se avecina un problema. Porque o que se avecina un problema, porque los economistas, la escuela central de la economía, lo que impera en los bancos centrales europeos, norteamericanos y japoneses, puso a la carreta enfrente de los bueyes. Cree que la carreta jala a los bueyes. Cree que las expectativas pueden jalar la producción y que por lo tanto es imposible, es un pecado capital castigable con la destitución inmediata, el decir, señores, este camino es insustentable. Eso no lo puede decir una autoridad central. Sin embargo, había un grupo de economistas muy fuerte, ninguno de ellos en posiciones de poder, que decía, señores, esta es la preparación de un gran desastre económico. No fui el primero, no fui el único, hay una corriente de pensamiento económico que avisó con tiempo de esta situación. De lo que iba a suceder. Pero los medios masivos de comunicación, y estamos hablando de los principales canales norteamericanos, europeos, japoneses y también en México, estaban impedidos de dar esta noticia. ¿Por qué? Porque la disciplina económica prohíbe pensar que son los bueyes los que jalan la carreta, que es la producción la que puede provocar que aumenten las expectativas y que por lo tanto se mantenga un consumo sano. Aquí, precisamente por este error conceptual tan grave, es que entramos a una barranca de la cual no vamos a salir en ningún futuro previsible. Vamos a tener que empezar a hacer una planeación económica con base a un mundo que desde el punto de vista económico
productivo y financiero va a ser mucho más reducido que el de la década anterior, pero mucho más reducido. Esto es inevitable y por supuesto es algo que tampoco pueden confesar ni las autoridades financieras, hacendarias, ni de los bancos centrales. A ver, Carlos, vamos por partes. A lo mejor me regreso a esta pregunta. Sí. ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué la OCDE, por qué el Fondo Monetario Internacional, por qué el Banco Interamericano de Desarrollo, por qué la Banca Mundial, etcétera, etcétera, dicen que el próximo año será de los peores años que habrá de vivir la humanidad en términos económicos? Mira, tenemos un problema que nace de la forma en que Alan Greenspan resolvió la recesión del 2000-2001. Secretario del Tesoro. Sí, no, era el chairman de la Reserva Federal Norteamericana. De la Reserva Federal. Alan Greenspan. Él resolvió la pequeña recesión 2000-2001 con base a reducir las tasas de interés preferenciales que marca la Reserva Federal al 1% y simultáneamente el Congreso y el Ejecutivo generaron toda una serie de iniciativas para facilitar el crédito a estratos de la población que se encuentran en el fondo de la pirámide social. Esto es el último 40% de la población que en Estados Unidos tiene ingresos inferiores a $35,000, de repente fue sujeta de crédito, cosa que nunca había pasado antes en la historia. Le soltaron créditos. Muchísimo crédito, o sea, tú nada más tenías que demostrar que trabajabas en un McDonald's, dándole vueltas a una hamburguesa y que tenías pulso, o sea, que estabas vivo, para que se te diera un crédito para comprar casas que iban de 2 a 5 millones de pesos, el equivalente de $200,000 a $500,000. Y en esta ola de crédito fácil también se inmiscuyó muchísimo crédito fraudulento. Esto es, hubo muchísimos créditos en cementerios, o sea, gente que por supuesto no podía escaparse porque ya estaba enterrada, pero que tampoco podía pagar. Y por último, aquí hay que generar una imagen de una pirámide invertida. Imagínate la pirámide egipcia, pero de cabeza. En el primer escalón tenemos lo que te estoy mencionando. En el segundo escalón está el hecho de que el actual secretario del Tesoro, Henry Paulson, en aquel entonces no era secretario del Tesoro, exigió, gestionó, suplicó, se puso de rodillas y finalmente consiguió que el gobierno norteamericano le permitiera, a través de sus agencias regulatorias, a los bancos apalancar los depósitos de lo tradicional que era 12-1, lo pasaron a 60-1. ¿Qué significa eso? Que en vez de poder prestar 12 pesos por cada peso depositado, las instituciones bancarias pudieron prestar 60 pesos por cada peso depositado. Eso es un apalancamiento de activos. La otra situación que en la siguiente capa de la pirámide invertida, esta egipcia monumental que viene, es cuando AIG y muchísimos hedge funds similares empiezan a vender seguros contra quebranto de deuda hipotecaria. Y se generó con base a este mercado de sintéticos derivados toda una serie de mercados, ¿sí?, que se dedicaban a apostar apalancados, una vez más. ¿A especular? Por supuesto, este es un gigantesco hipódromo. Un gigantesco hipódromo. O sea, sobre un CDS, básicamente lo que se llama un seguro contra quebranto inmobiliario, de un bono inmobiliario, se maneja un mercado secundario de warrants y de puts y de options en general y de calls, en donde tú dices, si este bono quiebra, tú me pagas 10-1 mi apuesta. Entonces, tenemos una situación en donde lo que es un quebranto en la base hipotecaria norteamericana de no más de 15 billones de dólares, lo cual es grave, equivale a un año del Producto Doméstico Bruto norteamericano, se convierte en un quebranto generalizado global del sistema financiero que anda oscilando por ahí de los 600 billones de dólares en su última capa de la pirámide. Por supuesto que ese dinero no existía, pero sí se debe. Y ese dinero que se debe provoca un quebranto, y ese quebranto no es el quebranto tuyo o mío, es el quebranto global del sistema financiero. Digamos que estamos jugando un ping-pong de esos electrónicos y movimos la máquina y se reseteó. Bueno, nos quedamos con esa idea y regresaremos, Carlos, amigas y amigos, para que nos expliques, bueno, toda esta, digamos,
Este infarto, hace rato te decía antes de entrar al programa, Sí. este infarto en las arterias del comercio internacional tiene su origen en este problema, me imagino. Por supuesto. Y que nos expliques por qué, ¿no, Carlos? ¿Cómo no? Regresaremos después de la pausa.